Buenos días, ¿cómo estamos? Te quiero dar la bienvenida otra vez a uno de nuestros servicios virtuales aquí a la Misión de Gracia. Bienvenidos, me siento muy honrado que tomas de tu tiempo para escuchar la alabanza y la predicación y el servicio que nosotros queremos darte a ti cada domingo y también entre la semana los devocionales. También le quiero dar la gracia al equipo de alabanza de jóvenes, especialmente a Priscila, que hemos querido verla cantar, pero la han tenido muy escondidita en su casa por el coronavirus. Gracias Tommy, Lalo y Emma por siempre estar echándole ganas. También a Chuy cuando le toca a él, y también a Daniel y Karen. Y le doy gracias a Dios por todas las personas que están participando para poder traer estas predicaciones y esta bendición para sus vidas. También mi equipo de media, siempre le quiero dar gracias a Adri, a Tom, a Gina, en el nombre de Cristo Jesús. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando.
Queremos seguir con nuestro tema Jesús y los demonios. En verdad no me gusta hablar tanto de los demonios, me encanta hablar del Señor Jesucristo. Pero estamos viendo algo en el texto de Marcos porque estamos viendo todo el Evangelio según San Marcos y van a ver como 6 veces cuando el Señor tiene un encuentro, un enfrentamiento con los diablos o lo acusan al Señor Jesucristo por ministrar por Satanás. Entonces, Marcos capítulo 1, versículo 21 al 28. El domingo entrante ya entramos al texto que es muy interesante aquí y dice en Marcos capítulo 1, versículo 21 al 28, estoy leyendo sobre de la Reina Valera. Y entraron a Capernaum y los días de reposo entraron en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que aún con autoridad manda aún los espíritus inmundos y lo obedecen? Padre, bendiga tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mire, yo quiero decir algunas cosas. En primer lugar, no quiero ofender a nadie. Hay personas que en verdad creen que su ministerio es involucrarse y ministrar y liberar gente que tienen problemas diabólicos. Y de ninguna manera quiero disminuir su ministerio. Y también hay personas que tienen una manera de pensar, una doctrina muy diferente a la mía. Yo quiero ser respetuoso. Y también quiero decirte que pues yo tengo una iglesia y les tengo que enseñar de acuerdo a las convicciones que yo tengo como pastor. Y sí me estoy dirigiendo a la iglesia. Entonces, los que no son, bueno, bienvenidos para escuchar esta predicación. Pero en verdad yo tengo la responsabilidad de pastorear la misión de gracia como el Señor me está indicando. Entonces yo sí tengo una doctrina. Ahora, una vez yo estaba discipulando a un joven y muchas veces me han llamado porque personas tienen espantos en sus casas, ven imágenes, los muebles son movidos, hay sonidos, hay olores muy feos y me llaman y dicen: pastor, hay algo muy horrible en mi casa, estoy viendo una viejita, una niña que nos aparece en la noche, hay un señor que camina en bata, ¿me entiendes? Cosas bien raras. Entonces me piden a mí que yo vaya y pues saque lo que tengo que sacar o librar la casa como debo de librar. Y yo estaba con un muchacho que lo estaba discipulando y lo invité que viniera conmigo para ministrar en uno de estos hogares que estaban teniendo este tipo de problema. Y cuando estaba manejando, el niño comenzó a sudar y estaba muy agitado y muy estresado y nervioso. Y le pregunté: ¿qué te pasa? Y le dije: ¿tienes pecado en tu vida? Y dijo, y le dije: ¿andas de cochino? Y entonces dijo: sí. Bueno, entonces paré mi camioneta y le dije: salte, vete y arréglate con Dios. Pero no tomes mucho tiempo, porque tenemos un ministerio que hacer. Ya pídele perdón y arrepiéntate y arréglate con él y nos vamos. Entonces el muchacho se fue atrás de la camioneta. Oí llantos, oí clamando al Señor para que lo perdonara. Yo no me quiero burlar, pero sí me pareció muy ridículo el miedo que este niño tenía para ir a enfrentar algo en una casa. Yo creo que le tenía mucho miedo que el diablo lo iba a exponer y le iba a decir: yo sé qué haces en tu vida, me cochino. Entonces se metió en la camioneta y estamos manejando y todavía más tranquilo, pero todavía un poco temeroso. Fuimos a la casa. Lo que yo hago cuando enfrento en situaciones así, comenzamos a ungir todas las paredes con aceite y comenzamos a alabar a Dios.
Y yo sé, y les voy a enseñar hoy, y tiene que ver por qué creo que los cristianos no pueden tener un demonio, precisamente porque el poder de Dios es muy poderoso y le da terror a algo que es inmundo, maligno, que no es de Dios. No pueden sostener la presencia. Ahora, yo creo que hay dos extremos. Un extremo es no creer en los demonios y no creer en esa realidad, en esa dimensión que es muy real, porque la Biblia sí habla de eso. El otro es que sea tu enfoque principal, que sea tu obsesión, sea la cosa que siempre estás viendo, platicando, ministrando. Yo creo que eso también es una posición muy equivocada. Mire, no es que yo no crea en ese mundo y que no crea en esa dimensión. Lo que quiero que sepas es que no le tengo miedo y que no es mi enfoque. Y yo no ando buscando encuentros con diablos. A mí no es lo que para mí me llama la atención. Por ejemplo, cuando me traen una persona a mí y muchas veces yo no tengo ese discernimiento. Más bien cuando dicen que tienen el discernimiento del Espíritu, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 12, lo están malinterpretando, pero esa es otra predicación. Pero yo no tengo. Entonces, cuando hay una señora ahí que la veo que anda mal, trastornada, yo no sé si es porque está loca y es un asunto psicológico o es un demonio. ¿Sabes lo que hago? Yo la pellizco. Y si ella va, ¡ay! Entonces sé que no es un diablo. Entonces, Dios te da la manera de cómo ministrar asuntos así. Pero yo quiero decirte por qué yo no creo que un creyente pueda tener un demonio. Pero primero, el domingo pasado te enseñé que Satanás y los diablos no son omnipresentes, no pueden estar en todos lugares al mismo tiempo. Más bien, bíblicamente, por ejemplo, en Marcos capítulo 5, los demonios no les gusta dejar una región. Quieren quedarse en la región donde están colocados. Entonces, por ejemplo, le pidieron al Señor, déjanos ir a unos cerdos, porque no querían dejar la región donde estaban. Y no son Satanás ni sus diablos omnipresentes y tampoco son omniscientes, que quiere decir que saben todo, no pueden leer nuestras mentes. Ahora, hoy quiero enseñarte que tampoco son omnipotente. La Biblia es el atributo, que tienen todo el poder. Mire, esta es una de las cosas, y te voy a leer unos textos que en verdad puede decir, Dios mío, yo nunca vi eso, pero está en la Biblia. Pero para mí es una demostración que aún los espíritus y los dominios están abajo de la soberanía de Dios. Hacen exactamente lo que quiere Dios. La primera está en 1 de Reyes capítulo 22. 1 de Reyes capítulo 22, comenzando en versículo 13. Ahora, el asunto aquí es que los reyes de Israel quieren ir a guerra, pero quieren la afirmación y el buen visto de los profetas. Y todos los profetas le dicen al rey lo que él quiere escuchar. Pero hay un profeta que no hace eso. Hay un profeta que predica y profetiza la verdad, lo que él ve y escucha de Dios. Pero hay una escena que este profeta va a ver en los cielos que a mí me llama mucho la atención. Entonces, así comienza en 1 de Reyes capítulo 22, versículo 13 al 23. Y el mensajero que había ido a llamar a Maquías le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas, positivas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de algunos de ellos, y anuncia también buen éxito. Entonces la presión es para que este profeta profetice una palabra positiva, porque la gente no le gusta escuchar cosas reales, quieren escuchar cosas bonitas, aunque sean mentiras. Y Miqueas respondió, viva Jehová, que lo que Jehová me hablara, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo, Miqueas,
¿Iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Y él respondió, sube y serás prosperado, y Jehová le entregará en mano del rey. Entonces el rey sabía que este profeta se estaba burlando de él, y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces ha de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Porque el rey sabe que este profeta se está burlando de él. ¿Quieres escuchar cositas buenas? Pues ahí te va. Pero él sabe que no es sincero el profeta en esta profecía que le va a ir bien al rey. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvanse cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Ahora aquí, mire, esa es una persona de doble mente. Quiere que el profeta le diga la verdad, le profetice la verdad. No quiere estar escuchando mentiras, no quiere escuchar cosas positivas. Pero mire, el profeta le declara la verdad y aún no le gusta. Entonces, una persona que quiere creer una mentira no quiere escuchar la verdad, aunque sabe que viene de la palabra de un profeta. Bueno, aquí es donde yo quiero que sepas que Dios es todopoderoso y tiene el poder sobre los espíritus. Entonces dice en versículo 19, entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Este es el corte de los cielos. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que sube y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Aquí Dios está en su corte y está preguntando, quiero que Acab el rey peca, porque Dios quiere juzgarlo. Y dice aquí en versículo 21, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldrá y será un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Aquí vemos, te voy a decir, dice, bueno, Dios mío, ¿cómo es posible que Dios va a permitir un espíritu de mentira que entre a los profetas para que ellos profeticen algo que no es verdad? Porque Dios es todopoderoso y aún los diablos hacen su voluntad. Hay una más, en 1 de Samuel capítulo 18. Y uno dice, John, ¿qué hago con eso? Mire, no te asustes. Mire, le dije a este muchacho, imagínate, él tenía más miedo lo que le podía hacer un diablo, supuestamente un diablo que él estaba imaginándose lo que le iba a hacer cuando íbamos a la casa para librar esa casa de los espantos, que Dios. Muchas veces Dios nos dice que le tenemos que tener temor a Él. Pero ¿cuánto temor los creyentes les tienen al diablo, a sus demonios, a Satanás? En 1 de Samuel, capítulo 18, comenzando en versículo 6. Y yo te voy a decir, yo no le tengo miedo a los diablos. Yo le tengo temor a Dios. Porque aún los diablos se someten al Señor Jesucristo. Por una razón, Él los utiliza para su voluntad. Y eso es lo que tenemos que entender. Aquí en 1 Samuel capítulo 18, comenzando en versículo 6.
Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió sus 1000 y David sus 10,000. Aquí me encanta este texto porque hay unas verdades aquí muy importantes. La manera como ves la vida es la manera como vives. Y dice aquí en versículo 8, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000, a mí 1000, no le falta más que el reino. Esa es la interpretación que le da a lo que están cantando las mujeres. Mas de aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aquí es donde yo te quiero decir, Dios es soberano sobre todo. Versículo 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo, ra en hebreo, un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y le desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Dice aquí en versículo 10, aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Dios es soberano. Dios es todopoderoso. Dios tiene control aún de los demonios y Satanás. Ningún espíritu maligno, ningún ángel caído puede hacer algo si no es permitido ni dirigido por Dios el Altísimo. Yo les voy a decir una cosa. Dice, pero híjole, ¿cómo es que Dios le dio un espíritu malo, malo a Saúl? Es parte de su plan. Porque Saúl mire, lo que no debes de hacer es rebelarse contra Dios. Saúl le importaba más su propia imagen que la gloria del Señor. Y por eso el Señor le quitó su reino. Es una cosa, David fue tremendo, pero David siempre peleaba y vivía para la gloria del Señor. Y yo te voy a decir, estos dos textos nos enseñan que aún los espíritus malos, espíritu malo, espíritu de mentira, Dios es el que tiene poder. Dios es el único todopoderoso, omnipotente. Dios es el único omnipresente. Dios es el único consciente. Él es el único que sabe todo. Él es el único que está en todos lugares. Es el único que tiene todo el poder. Ahora, yo les quiero decir, hoy en día, el que le tienes que tener temor es a Dios. A Dios. Y te voy a enseñar cómo yo vivo en una tranquilidad, una paz, una seguridad tremenda con mi Señor Jesucristo. Porque yo sé que el enemigo no me puede tocar. Mire, en el griego hay solo una palabra para la actividad y el comportamiento y el movimiento de los diablos. Solo una en griego. Solo una palabra. Que dependiendo del contexto está traducido en diferentes idiomas, en español, en muchas diferentes maneras. Pero solo hay una palabra para actividad diabólica. La palabra es daimonion. Daimonion. Solo es daimonion. Una palabra. Que quiere decir, largos rasgos, puede ser usado por una deidad, un poder sobrenatural, un intermedio entre los dioses y un ser humano. Puede ser usado para poseer una persona, puede ser usado para atormentar una persona, puede ser utilizado para oprimir una persona, tentar una persona, molestar una persona. Una palabra griega que se puede traducir en muchas maneras, desde una tentación hasta una posesión entera de una persona. Una palabra. Solo el contexto en la escritura nos enseña cómo se está moviendo la palabra o la actividad del diablo. ¿Ok? Entonces, solo una palabra, daimonion, que tiene que ver con todo el rasgo de todo lo que la actividad diabólica. Ahora, hay uno de los textos que más me fascina y te voy a decir por qué. Porque lo que te voy a leer es uno de los momentos más oscuros en la historia del pueblo de Israel.
Entonces, vamos a 1 Samuel, capítulo 4, versículos 21 y 22. Y aquí lo que está pasando, este es el tiempo de los jueces. No había rey. Israel no tenía rey. El pueblo de Dios hacía lo que le daba de gana. Había un juez sacerdote que se llamaba Elí. Sus hijos eran unos rebeldes. Y lo que hacen es que los palestinos vienen a guerra contra el pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel lo que hace es que, porque no tienen fe, son mucho más supersticiosos, no tienen fe en Dios, que toman la arca como si fuera un amuleto y lo llevan a la batalla creyendo, tenemos nuestro amuleto, tenemos la arca de Dios y vamos a estar protegidos. Pero Dios no es un amuleto. Entonces Él permite que los filisteos lo tomen captivo. Permite que la arca sea captivo por los filisteos. Entonces, aquí es el llanto que tiene el pueblo de Israel. Y eso es lo que muchas veces cosas negativas nos estás pasando. Es que el diablo se metió. No. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en esta situación? Aun cuando son muy feas. ¿Qué es lo que Dios está permitiendo? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Esa es la manera como debemos de vivir la pandemia. Yo nunca voy a quitar a Dios de su trono. Él está reinando. Él está haciendo lo que a Él quiere. Es su voluntad en la tierra. Lo que a mí me pertenece es discernir esa voluntad, no discernir los espíritus diabólicos. Yo tengo que discernir qué es lo que mi Padre está haciendo en la tierra. Eso es todo el Evangelio según San Juan. No hay un exorcismo en el Evangelio según San Juan. Allí habla del diablo como el padre de mentiras, pero no hay un exorcismo. Lo que nos enseña Juan es depender por el Espíritu Santo en el Padre, discernir todo lo que el Padre estaba haciendo. Eso es lo que el Señor enseña en el Evangelio según San Juan. Yo solo hago lo que yo veo el Padre hacer. Entonces, en vez de estar discerniendo espíritus, discierna bien qué es lo que el Padre está haciendo en la tierra. Entonces dice aquí, y llamó, esta es la nuera de Elí, que es el sacerdote que murió cuando escuchó que la arca fue tomado por los filisteos. Y llamó el niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Ahora imagínate lo que está pensando el pueblo de Dios. La arca, la presencia de Dios, se la han llevado los filisteos. Están diciendo que el Dios de los filisteos es mucho más poderoso que el Dios de Israel. Dios permitió que lo llevaran captivo porque Él no es una amuleta. Nosotros no tenemos una vida de fe que es de suerte. Es un Dios soberano que está haciendo su voluntad y yo quiero saber cuál sea esa voluntad y participar en lo que Él está haciendo en la tierra. Ahora aquí en capítulo 5... Ahora aquí los filisteos están bien felices. Cuando los filisteos capturaron, el 1 Samuel capítulo 5, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Dagón es el padre del dios más famoso de Canaán, Baal. Dagón es el padre de Baal, Entonces es un dios muy poderoso porque aún Baal era el dios, el ídolo más reconocido en Palestina, pero Dagón era su padre. Entonces dice, y tomaron los filisteos el arca de Dios y le metieron en la casa de Dagón y le pusieron junto a Dagón. Como diciendo, ahora el arca, el Dios de Israel, se va a someter y va a alabar a Dagón. Cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron en su lugar. Mire, ahí estaba tirado el ídolo, cara baja, adorando a Dios.
Y los filisteos, en vez de decir, ay, no, el Dios de Israel es mucho más poderoso, ahí está nuestro Dios ahí tirado en cara alabándolo, no, lo ponieron en su lugar, porque sabes que el ser humano no quiere dejar sus ídolos, no los quiere dejar. En vez de adorar al Dios todopoderoso, lindo, maravilloso, misericordioso, lleno de gracia y amor, prefieren adorar a este ídolo. Ahora, algo va a pasar en la segunda noche. El versículo 3, y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron en su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y los dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndolo quedado a Dagón el tronco solamente. Ahora, yo creo que lo que pasó en la noche, ahí están los demonios. Y Jehová, la arca es representante de la presencia de Jehová. Y los demonios están corriendo, queriendo salirse del templo. Y Dios va y les corta la cabeza y les corta las manos. Imagínate, era una noche de terror. Tú sabes esas películas de terror. Los pobres demonios estaban... ¡ah! Y ahí estaba Jehová y les cortó la cabeza y los cortó las manos. Estaban huyendo de la presencia de Dios. No podía sostenerse. Es que mire, en los evangelios siempre los demonios, ay Señor, sabemos quién eres. ¿Qué tienes que ver con nosotros? Un demonio no puede sostener su presencia en la presencia del Todopoderoso, el Santo glorioso de Dios. Es imposible. Huye. ¿Tú crees que una persona que tiene el Santo Espíritu en él va a poder sostener el demonio y vivir en el mismo presencia que el Dios poderoso? No se puede. Le tienen terror a Dios. Aquí, y me encanta, dice aquí, y volviéndose a levantar la mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en la tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y los dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndolo quedado a Dagón el tronco solamente. Dios lo hizo pedazos. Me encanta este texto. Nadie puede, si no, mire, ¿por qué crees que nosotros necesitamos estar la vestidura blanca de salvación? Mire, muchas personas me dicen, es que a mí me parece muy mala onda que Dios va a enviar a los demonios y Satanás al lago de fuego y también a todas las personas que no se han convertido. Yo te voy a decir una cosa, hermanos. Va a ser más fácil para una persona que no ha recibido al Señor Jesucristo y ha sido cubierto en su sangre y tener las vestiduras blancas. Va a ser más fácil vivir toda la eternidad en los infiernos que estar un segundo en la presencia de un Dios santo, glorioso como Dios. No te puedes sostener. Es como si una persona era un borracho en la calle y está todo humillado y su ropa sucia. ¿Y qué pasa? Se despierta y está en el palacio de la reina de Inglaterra y ve a toda la gente trajeado y la reina con su corona y los soldados y todos los diputados y los dignatarios. Y él ve cómo está vestido, él ve cómo está. ¿Tú crees que él va a decir, hey, acabo de llegar, gloria a Dios, aquí estoy? No puede sostener. El diablo, los demonios no pueden sostenerse en la presencia de un Dios glorioso. El Espíritu Santo es el que está en nosotros. ¿Tú crees que un demonio va a poder sostenerse 2 segundos en la presencia de Dios? Va a correr.
El último lugar donde un diablo quiere estar es en la presencia de Dios. Por eso yo digo, no puede un cristiano tener un demonio y el Espíritu Santo a la misma vez. Entonces mire lo que dice. La cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndolo quedado a Dagón el tronco solamente. Ay, me encanta. Por esta causa los sacerdotes de Dagón, a todos los que entran en el templo de Dagón, no pisan el umbral de Dagón de Asdod hasta hoy. Brincan, porque allí lo tiró. Donde Dios lo tiró en el suelo, allí hoy ellos no quieren pisar porque ahí estaba en la presencia de su diablo. Ahora aquí. Y se agravó la mano de Jehová. Ahora, si tienes, mire, Dios le corta las manos de Dagón. Y te voy a decir, cuidado con la mano de Dios. La mano de Dios puede criar montañas, puede criar mares, puede diseñar arcoíris lindos. Pero cuando la mano de Dios viene contra ti para maldecirte, ahí sí estás frito. Dice ahí en versículo 6, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó. Y los hirió con tumores de Asdod en todo su territorio. Esos tumores creen que dicen que eran unos hemorroides horribles. Dios también se burla de ellos. Y les da, y viendo esto, los de Asdod dijeron, no queda con nosotros el arca de Dios de Israel. No queremos esa presencia. Mire, la gente que no son de Dios no pueden sostener su presencia. Quiero que entiendan eso. Dicen, y viendo eso, los de Asdod dijeron, no queda con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca de Dios a Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel, y aconteció que cuando le habían pasado, la mano de Jehová, otra vez la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Mire, no puedo repetir esto lo suficiente. No le tenga miedo a Satanás. Y no le tengan miedo a sus diablos. Y no le tengan miedo a los ángeles caídos. Téngale miedo de la mano poderosa de Dios. Que esa mano te protege y no te castigue. Mire, ¿cómo le voy a tener? Este muchacho, me recuerdo cómo estaba sudando, estaba nervioso, casi estaba seca su lengua, no podía tragar. Y yo le miré. Y le dije, ¿qué te pasa? ¿Tienes pecado en tu vida? Dijo, sí. ¿Andas de cochino? Sí. Pues vete y arrepiéntate. Arréglate con el Señor. A Él es el que tienes que tenerle temor. Ahora, con esto termino. Si vamos a Juan capítulo 10. Y aquí es donde yo veo si la mano de Dios va a traer terror a los filisteos y va a destruirle, corta las manos. Simbólicamente las manos es donde se manifiesta el poder de Dios. Y le corta la cabeza y las manos a este Dios, este falso demonio Dagón. Y solo me puedo imaginar que el diablo atrás de ese ídolo queriendo salir del templo. Y el Señor, venga acá. Ay, yo amo a mi Señor, porque es lindo. Es lindo y no le tengas miedo a nadie. Téngale temor al Señor. Ahora, el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 27. El Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 27. Y aquí termino. Y con esto, esta es la esperanza mía. Y créame, yo no le tengo miedo. Él nunca me va a poseer a mí. Él no se va a meter conmigo porque, como dice Juan, más grande es Él que está en mí que el que está en el mundo. Lo que necesita es una visión de la grandeza de Dios. Tú tienes una visión de la grandeza de Dios, nunca le vas a tener miedo a ningún espíritu maligno. Ahora,
Juan capítulo 10, versículo 27. Dice aquí, Juan nos dice, el Señor está citando al Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Te acuerdas que hace 2 domingos hablar de seguir? Somos llamados a seguir a Cristo. Y los conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Nadie nos va a sacar de la mano del Señor. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos. Que todos. Y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Miren, yo no sé tú, pero yo estoy en las manos del Padre. Yo estoy en las manos del Señor Jesucristo y yo estoy en la mano del Padre. Porque Dios, el Padre, me dio al Señor Jesucristo. Y allí me tiene el Señor. Y nadie me puede tocar. Nadie me puede tocar. ¿A qué le voy a tener miedo? Y tu hermano y tu hermana, ¿a qué le vas a tener miedo? Cuando tú estás en esa mano poderosa del Señor. Mejor que te estés en su mano donde Él te está cuidando, que Él esté maldiciendo y hiriendo, como lo hizo a los filisteos. Y yo te voy a decir, temor a Dios, no a nadie más, ni a los diablos, ni al ser humano. ¿A qué ser humano le vas a temer? Yo no le tengo miedo a nadie, a nadie. Yo le tengo temor al Señor. Bueno, yo les quiero invitar que tú busques al Señor Jesucristo. Si Él está tocando tu corazón, si estás viendo. Mire, yo no entiendo por qué la gente se molesta conmigo cuando yo estoy pisoteando la dignidad de Satanás. Como diciendo, ay John, pero es que haces mal porque es real y puede ser daño. Y tú crees que yo quiero predicar eso. Yo quiero predicar la verdad. Yo creo que les enseñan mal a los creyentes teniéndole miedo a Satanás y los diablos. Yo no entiendo cómo cristianos quieren defender el poder de Satanás en vez de predicar y glorificar el poder de Dios. Ahora, tú entrégate a Él, es muy fácil. Tú ahí donde estás, sentado, parado, te puedes hincar y decir, Señor, tú eres el Todopoderoso y yo quiero tu mano sobre mi vida. Yo quiero tu mano de gracia, de amor, poder sobre mi vida. Yo la quiero sobre mi familia. Yo lo quiero sobre mis nietos. Por favor, Señor, yo quiero esa mano que me cuida y me proteja. Tú solo pídele al Señor. Él te escucha y Él te hace parte de Él. Y ningún demonio va a poder estar parado en presencia de ese Dios poderoso. También les quiero decir, por favor, Misión de Gracia. No estoy hablando de otras iglesias. No estoy hablando de cristianos de otras iglesias. Por favor, sean fieles en sus diezmos y ofrendas. No se te olvides que vivimos en este mundo, tenemos necesidades prácticas. También allí abajo ves el sitio web, métase, hay muchas cosas, oración, devocionales, hay muchas cosas que queremos darte. Si no tienes una iglesia, con mucho gusto abrimos las puertas de nuestra iglesia para su vida. Pero quiero que sepan que hay un Dios que te ama, que es bueno y nunca te va a soltar de su mano. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oye, ya para terminar, quiero ofrecerte algo. Yo sé que algunas cosas que yo digo o enseño pueden ser controversiales y yo te dejo con unas preguntas, cuestiones, inquietudes. Lo que nosotros vamos a hacer, que por favor, si tú tienes una pregunta, una inquietud sobre una de las cosas que yo he predicado, por favor, mándanos la pregunta, pero nos tienes que decir cuál fue la fecha y cuál fue la predicación. Danos tu pregunta y te prometo que la vamos a contestar. Ahora, quiero decirte, esto no es para contestar todas las inquietudes y las preguntas que tú tienes en tu vida espiritual. Por ejemplo, yo no quiero contestar si está bien, si vas a cremar a tu abuelita, ¿me entiendes? Esa es otra cosa que yo solo quiero contestar lo que yo estoy predicando si eso te genera a ti una inquietud y una pregunta. Entonces, lo mandas con la fecha, el título de la pregunta y allí nos da su pregunta. Y en el sitio web vamos a tener una sección contestaciones de preguntas
y allí yo te voy a dar pues la mejor respuesta que yo puedo dar de acuerdo a la teología que tengo yo. Entonces, por favor, no queremos dejarte con inquietudes. Yo sé que yo a lo mejor en muchas cosas voy a tener un punto de vista que a lo mejor nunca se ha escuchado, pero nosotros estamos aprendiendo y no tenemos una doctrina muerta. Es viva y aplicable a los días en los cuales estamos viviendo hoy en día. ¿Ok? Que Dios le bendiga.